Recuerdo vívidamente la expresión en el rostro de mi padre cuando habló sobre el descubrimiento. Yo era un niño de 5 años, jugando con mis coches en el suelo, mientras él conversaba con mi madre sobre su trabajo en el observatorio. Su voz, generalmente tranquila, estaba cargada de una mezcla de emoción y algo que, más tarde, entendí como preocupación. Decía que las señales captadas de una estrella distante no eran como nada que hubiéramos registrado antes. Para él, eso era la prueba de que no estábamos solos en el universo. Para mí, era solo otra historia, algo que aún no comprendía del todo. Crecí rodeado de esas conversaciones. Mi padre pasaba noches interminables en el observatorio, analizando gráficos, estudiando estrellas, esperando más señales. Cuando falleció, en 2012, fue como si una parte de esa búsqueda eterna hubiera muerto con él. Sin embargo, su legado estaba en las estrellas, y yo, aunque no lo entendía plenamente en ese momento, sabía que, de algún modo, esa responsabilidad recaería sobre mí. Ahora, en 2024, estoy aquí, siguiendo sus pasos, vigilando el cielo, esperando que el universo hable una vez más. El observatorio donde trabajo se encuentra en una de las regiones más aisladas del planeta. El vasto desierto y el silencio casi absoluto crean un escenario que, aunque tranquilizador, también es opresivo. Pasar tanto tiempo mirando el infinito te hace cuestionar tu propia insignificancia. La sensación de que algo más grande está ahí afuera, observándonos, siempre me ha acompañado. El viento que aúlla por las montañas de arena parece susurrar secretos antiguos, enterrados en las profundidades de la Tierra. En 2024, la tecnología ha avanzado de maneras que mi padre solo pudo haber soñado. Podemos observar galaxias enteras con una claridad impresionante. Pero, a pesar de todos estos avances, la incertidumbre persiste. Como científicos, nos enorgullecemos de buscar respuestas, pero el universo, siempre vasto, solo nos presenta más preguntas. Y, últimamente, esas preguntas se han vuelto más inquietantes. Hay una tensión en el aire, un sentimiento de que algo está a punto de suceder, pero nadie sabe qué es. Los informes de actividades anómalas están aumentando, y nosotros, en el observatorio, estamos siempre en alerta. Por la noche, en el profundo silencio del desierto, puedo escuchar mi corazón latiendo. Me siento frente a las pantallas, observando las lecturas de las estrellas, buscando cualquier señal de cambio. El equipo capta cada mínima variación de frecuencia, y cada pequeño pico hace que mi estómago se revuelva. La mayoría de las veces es solo interferencia, ruidos aleatorios del cosmos. Pero últimamente, las frecuencias han seguido un patrón, y ese patrón me recuerda lo que mi padre encontró hace décadas. Cuando era niño, lo que más me impresionaba del trabajo de mi padre no era lo que veía, sino lo que no veía. Siempre hablaba sobre los hoyos en el conocimiento, esas lagunas que ni la ciencia más avanzada podía llenar. Temía lo que pudiera estar oculto en esos hoyos. A veces me pregunto si él ya lo sabía. Si, de alguna manera, sospechaba que su descubrimiento podría desencadenar algo muy por encima de nuestra comprensión. Ahora me siento frente a las mismas estrellas que él vigilaba, con una sensación creciente de que nos estamos acercando a algo peligroso. Las noches en el observatorio son largas y la soledad de la ciencia puede ser aplastante. No es solo la soledad física, hay algo en el aire últimamente, una presencia palpable, como si el universo estuviera esperando, suspendido. El clima también parece haber cambiado, pero no son las típicas tormentas o variaciones estacionales. Hay una inquietud en los elementos, como si la propia Tierra supiera que algo está a punto de suceder. Y lo más aterrador, yo también lo siento. Mi padre solía decir, la vastedad observa. Cuando era niño, pensé que era solo una metáfora poética, pero ahora, en el profundo silencio de las madrugadas,
con el inmenso cielo extendido sobre mí, entiendo lo que quería decir. La vastedad está, de hecho, observando. Por primera vez, siento que tal vez deberíamos haber dejado las estrellas en paz. Algo se está moviendo allá afuera, y temo que nuestra curiosidad pueda habernos condenado. La primera señal de que algo estaba terriblemente mal llegó de forma sutil. Los satélites comenzaron a fallar. Al principio, los técnicos de la NASA y otras agencias espaciales atribuyeron los problemas a fallos técnicos comunes, defectos en los componentes electrónicos o interferencias cósmicas. Pero, con el paso de los días, estas fallas se volvieron más frecuentes, afectando a una cantidad alarmante de satélites en órbita. La comunicación global, que dependía de estas redes, comenzó a mostrar inestabilidad, con picos de interferencia y apagones momentáneos. Era como si algo allá afuera estuviera manipulando nuestros sistemas. Inicialmente, los científicos intentaron mantener la calma, ofreciendo explicaciones teóricas sobre tormentas solares o disturbios magnéticos. Pero algo no encajaba. Las fallas seguían un patrón, una regularidad que desafiaba la lógica aleatoria de los eventos cósmicos. Pronto, los medios comenzaron a notar, y las teorías de conspiración surgieron rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que el público comenzara a preguntarse si estábamos siendo atacados por algo más allá de nuestra comprensión. Mientras tanto, en el observatorio, ocurrió algo aún más perturbador. Nuestras lecturas captaron una interferencia proveniente de un punto en el Océano Pacífico. La firma de energía era similar a la de un submarino nuclear, pero mucho más poderosa y de origen desconocido. Poco después de este descubrimiento, comenzaron a surgir informes de marineros y pescadores, afirmando haber visto luces danzando bajo las aguas profundas. Estas luces, según los relatos, eran intensas y se movían con una precisión casi sobrenatural. Envié la información a Helen, una astrónoma experimentada que trabaja en un centro de radiotelescopios al norte del país. Su respuesta fue rápida y seca. «Estamos captando lo mismo. Esto no es normal». Supe en ese momento que estábamos tratando con algo más allá de nuestra comprensión. Helen, aunque tranquila, dejaba entrever el miedo entre líneas. Mencionó un cambio en los datos. Las transmisiones cósmicas que habíamos estado monitoreando durante décadas estaban cambiando de forma sutil. Pocos días después, los primeros signos de tormentas inusuales comenzaron a surgir. Aparecían de la nada, golpeando ciudades con una furia devastadora y desapareciendo tan rápido como surgían. No había patrones meteorológicos que pudieran explicar estos fenómenos. Lo más inquietante, en cada una de esas regiones, los residentes informaron destellos de luz en el cielo antes de las tormentas. Las luces venían de todas direcciones, pero nadie podía explicar qué eran. Y, una vez más, los satélites fallaron en el preciso momento en que debían estar registrando estas anomalías. La comunidad científica entró en frenesí. Las redes de comunicación entre científicos de todo el mundo se sobrecargaron, y discusiones y teorías surgieron a cada minuto. El gobierno también comenzó a prestar más atención, enviando militares para investigar los fenómenos, especialmente las luces en el océano. Sin embargo, los aviones enviados para sobrevolar las áreas informaban fallas en los sistemas, pérdida de control y, en algunos casos, pérdida total de comunicación. Era como si algo estuviera interfiriendo directamente con nuestras máquinas, cegando nuestros ojos y oídos cuando más los necesitábamos. La pregunta que nadie podía responder era: ¿quién o qué estaba haciendo esto? En el observatorio, la situación se volvió aún más tensa cuando descubrimos que la señal captada por mi padre en 1989 había cambiado. El patrón era el mismo, pero algo dentro de él estaba diferente. Como una melodía que de repente cambia de tono, la señal que antes era un simple eco ahora parecía haber cobrado vida propia, como si estuviera tratando de comunicarnos algo.
Pasé horas analizando los datos y a cada momento la sensación de que estábamos siendo observados aumentaba. Algo había despertado. Envié todos los datos a Helen, pidiendo su opinión. Esta vez, su respuesta tardó en llegar. Cuando finalmente vino, sus palabras eran breves. No estamos listos para esto. Pregunté qué quería decir, pero no hubo más respuestas. El pánico se estaba apoderando, y era evidente que algo o alguien allá afuera estaba a punto de respondernos. Los fenómenos globales comenzaron a escalar de forma alarmante. Grandes tormentas surgieron sobre los océanos, con vientos tan fuertes que destruían todo a su paso. Lo que más perturbaba eran las luces. Estaban en todas partes, emergiendo de las profundidades insondables del océano o atravesando el cielo nocturno, como observadores silenciosos, analizando la Tierra. Los gobiernos intentaron suprimir información, pero era demasiado tarde. Videos de las luces y de las tormentas se esparcieron como fuego en las redes sociales, y el miedo rápidamente se apoderó de las personas alrededor del mundo. Los medios, siempre ávidos por teorías sensacionalistas, comenzaron a alimentar el pánico con titulares apocalípticos. Las estaciones de noticias transmitían informes de avistamientos y fenómenos inexplicables en todo el globo. Científicos de renombre, que antes rechazaban cualquier idea de vida extraterrestre, comenzaron a admitir, aunque con dudas, que tal vez algo realmente se acercaba. El clima general era de incertidumbre. Nadie sabía qué venía, pero todos sentían que era algo grandioso y, sobre todo, peligroso. En medio de todo este caos, no podía dejar de pensar en las viejas anotaciones de mi padre. Siempre dijo que la señal captada en 1989 parecía inofensiva, pero había algo en ella que lo perturbaba profundamente. Comencé a buscar entre sus viejos cuadernos, en busca de cualquier pista que pudiera ayudarme a entender lo que estaba sucediendo. Encontré páginas y más páginas de cálculos complejos, análisis de frecuencias e intentos de descifrar el patrón de la señal. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue una nota aislada al final de uno de sus cuadernos. El eco responde. Eso me golpeó como un puñetazo. Mi padre sabía. Siempre sospechó que la señal no era solo una transmisión perdida en el espacio. Creía que estábamos siendo observados, que algo o alguien estaba escuchando. Y lo peor, al responder, habíamos hecho eco de ese mensaje por el universo, invitando a lo que sea que fuera a venir hacia nosotros. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo no me di cuenta de esto antes? La sensación de que algo catastrófico estaba por venir se apoderó de mí, y una culpa insoportable comenzó a crecer. ¿Sería posible que mi padre hubiera desencadenado algo que ahora amenazaba a toda la humanidad? Envié un mensaje urgente a Helen, compartiendo las anotaciones de mi padre. Ella respondió rápidamente, acordando que tenía sentido, pero dejó claro que ya no había mucho más que hacer. Mencionó que nuevos datos del radiotelescopio indicaban que algo colosal se movía en nuestra dirección. Ya no es una cuestión de sí, sino de cuándo, dijo ella, y esas palabras se clavaron en mi mente como espinas. La respuesta estaba en camino, y nosotros no teníamos idea de lo que nos esperaba. Mientras tanto, los fenómenos inexplicables continuaban aumentando en frecuencia e intensidad. Gobiernos alrededor del mundo comenzaron a prepararse para lo peor. Los militares fueron movilizados en varias naciones, con fuerzas armadas enviadas a los principales centros urbanos. Pero, incluso con todo este aparato bélico, todos sabían que nos estábamos preparando para una batalla que no podríamos ganar. ¿Cómo enfrentar algo que ni siquiera entendíamos? En el observatorio, el clima era cada vez más tenso. Mis colegas parecían nerviosos y desconfiados. Cada pequeño ruido o señal de interferencia provocaba escalofríos. Todos estábamos esperando, pero nadie sabía con certeza qué. La pregunta que todos temían hacer en voz alta era: ¿y si ya están aquí?
¿Y si las luces en el cielo y en los océanos son solo el comienzo? El clima de incertidumbre se estaba transformando en paranoia. Recuerdo una noche particularmente silenciosa en el observatorio. Estaba solo en la sala de control, observando los gráficos pulsando en las pantallas. La frecuencia de la señal había cambiado. Era casi como un pulso, un latido que resonaba por el universo. Un escalofrío recorrió mi columna. Por primera vez en mi carrera, sentí miedo por lo que estaba observando. Era como si el mismo cosmos nos estuviera advirtiendo que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría todo. Días después, recibí un nuevo mensaje de Helen. Esta vez estaba desesperada. Dijo que nuevas lecturas indicaban que el objeto que se acercaba a la Tierra era más grande que cualquier cosa registrada. No era solo una nave o un asteroide, era algo inmenso, algo vivo. Creía que lo que estábamos enfrentando no era solo una forma de vida inteligente, sino algo mucho más antiguo, algo que estaba más allá de nuestra comprensión científica. Esa revelación me dejó paralizado. Si Helen tenía razón, y sabía que la tenía, entonces no estábamos solo ante una posible invasión. Estábamos al borde de un encuentro con algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. Comencé a preguntarme si podríamos sobrevivir a lo que se avecinaba. La señal que captamos en 1989 no era una simple advertencia. Era una llamada, y ahora estaban respondiendo. Con el mundo en caos y los fenómenos extraños intensificándose, la sensación de impotencia era abrumadora. Todo indicaba que ellos se estaban acercando, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. A la mañana siguiente, Helen llamó. Su voz era irreconocible, marcada por el miedo. «Están viniendo», fue lo que dijo, y el silencio que siguió me erizó la piel. Pregunté qué quería decir exactamente, pero, en el fondo, ya lo sabía. Estaba siguiendo lecturas de un objeto gigantesco que se movía hacia la Tierra, algo que desafiaba todas las leyes de la física. La velocidad y la trayectoria no tenían sentido, como si el objeto no solo estuviera viajando a través del espacio, sino doblando las propias reglas que conocíamos. Corrí al observatorio, con los ojos fijos en los gráficos que parpadeaban en las pantallas. Era cierto, un cuerpo masivo, muy más allá de cualquier nave espacial o asteroide, se estaba acercando. No podíamos determinar su forma exacta, ya que parecía envuelto en un campo de distorsión, algo que hacía que su lectura fuera incompleta. Pero lo que sabíamos era que se estaba moviendo en nuestra dirección, y rápido. Cruzaría la órbita de Júpiter en cuestión de días. Mientras tanto, el mundo estaba en desorden. Gobiernos alrededor del globo comenzaron a movilizar sus defensas, pero la cuestión era, ¿qué podría detener algo que parecía violar las propias leyes del universo? En los centros militares de alta seguridad, científicos y estrategas se reunían en discusiones frenéticas, buscando una solución. Planes de contingencia para escenarios apocalípticos comenzaron a implementarse, pero, en el fondo, todos sabían que esto estaba muy por encima de cualquier amenaza que hubiéramos enfrentado. En las calles, las personas comenzaron a reaccionar. Alrededor del mundo, protestas y pánicos se apoderaron de ciudades enteras. Algunos intentaban huir a áreas más remotas, mientras que otros se entregaban al caos, saqueando y destruyendo todo lo que encontraban. Sin embargo, lo que más preocupaba eran los crecientes informes de avistamientos de fenómenos inexplicables. Los informes sobre esferas de luz que flotaban silenciosamente sobre ciudades aumentaban, y, en algunos lugares, estas luces parecían influir en el comportamiento de las personas, dejándolas en un estado de trance. La tensión era palpable en el observatorio. Nosotros, científicos, que deberíamos estar acostumbrados a lidiar con lo desconocido, ahora estábamos aterrorizados. Las lecturas del radiotelescopio cambiaban cada hora, y los cálculos indicaban que el objeto estaba acelerando a medida que se acercaba a la Tierra.
Era como si estuviera siendo guiado por una fuerza consciente, algo que sabía exactamente dónde y cuándo llegar. Intenté ponerme en contacto con Helen nuevamente, pero sus respuestas se hicieron cada vez más cortas, como si ella misma estuviera luchando por mantener la cordura. Esa misma noche, el cielo cambió. Miré por la ventana del observatorio y vi algo perturbador. Una mancha en el horizonte, pequeña al principio, pero creciendo cada hora. Llamé a mis colegas de diferentes partes del mundo y todos estaban viendo lo mismo. Era como si el cielo estuviera siendo tragado por una sombra inmensa, algo que no debería estar allí. Las estrellas comenzaron a desaparecer, una a una, como si estuvieran siendo apagadas por una presencia colosal. Las noticias comenzaron a circular. Gobiernos alrededor del mundo estaban en estado de alerta máximo. Unidades militares fueron posicionadas en las grandes ciudades, pero las autoridades parecían indecisas, inseguras sobre cómo reaccionar ante algo tan incomprensible. El presidente de Estados Unidos hizo un pronunciamiento global, pidiendo calma y afirmando que científicos estaban investigando el fenómeno. Pero sus ojos, llenos de miedo, decían otra cosa. Él sabía, al igual que todos nosotros, que estábamos en un punto de no retorno. Dentro del observatorio, la tensión crecía exponencialmente. Las señales estaban más fuertes que nunca, y el patrón del pulso ahora era inconfundible. Nos estaban llamando, y lo más aterrador, habían escuchado nuestra respuesta. Recuerdo mirar los gráficos y sentir una sensación de vértigo. Esa señal no era solo un mensaje, era una invitación, una respuesta directa a la transmisión de 1989. El eco había regresado, y esta vez ya no era inofensivo. Helen, que siempre mantuvo una postura racional y científica, ahora estaba claramente afectada. Me envió un último mensaje antes de desaparecer por completo. Lo que viene no es solo físico, prepárate para lo que no podemos ver. Esas palabras resonaron en mi mente mientras observaba las pantallas parpadeando, intentando encontrar sentido en el caos. Si tenía razón, no estábamos lidiando solo con una amenaza tangible. Estábamos enfrentando algo que trasciende nuestra comprensión de la realidad. Los fenómenos en el cielo se intensificaron. Las luces que flotaban sobre las ciudades comenzaron a moverse de forma más agresiva. Aparecieron informes de avistamientos de criaturas no identificadas, aunque era difícil verificar su veracidad. En medio del caos, comenzaron a circular rumores de que ciertas regiones habían sido completamente aisladas, como si hubieran sido borradas del mapa. Pero no había tiempo para confirmar nada. Todo estaba sucediendo demasiado rápido. Esa mancha en el cielo continuaba creciendo, ahora visible a simple vista en cualquier parte del planeta. Era imposible ignorar lo que estaba a punto de suceder. Entonces, en la noche más oscura que he presenciado, el mundo entero se preparó para lo inevitable. Lo que se aproximaba era mucho más que una nave o un ejército. Era una entidad colosal, algo que nos observaba desde mucho más allá de las estrellas, y ahora estaba a punto de tocarnos. Esa noche, el cielo finalmente cambió de forma definitiva. Mientras la mayoría de la población miraba hacia arriba aterrorizada, esperando lo inexplicable, nosotros, en el observatorio, estábamos pegados a las pantallas, observando las señales que llegaban con una intensidad creciente. Era como si toda la Tierra estuviera siendo sumergida en una sombra colosal, una entidad tan vasta que simplemente no podíamos comprenderla. Y ahora estaba aquí. En todas las grandes ciudades del mundo, las luces artificiales comenzaron a parpadear, fallando una a una. Llegaron informes de apagones de Nueva York, Londres, Tokio, y pronto la oscuridad cubría los mayores centros urbanos. El único sonido que quedaba era el de corazones latiendo frenéticamente, mientras las personas intentaban entender lo que estaba sucediendo. Y entonces,
Un zumbido profundo comenzó a resonar en la atmósfera. Era un sonido que parecía vibrar en nuestros huesos, una frecuencia que no debería ser escuchada, pero que todos sentían. En el observatorio, nuestras pantallas mostraban un patrón extraño. La señal que habíamos captado durante décadas se había vuelto ensordecedora. Las frecuencias seguían una cadencia precisa, como un reloj a punto de marcar el último segundo antes de algo catastrófico. Las líneas de comunicación estaban bloqueadas, y la sensación era de que el mundo entero había sido desconectado, aislado del resto del cosmos. El cielo, ahora completamente dominado por la mancha creciente, exhibía luces extrañas, como una aurora boreal alienígena envolviendo el planeta. Miré hacia el horizonte desértico y vi las estrellas desapareciendo, una a una, como si algo las estuviera succionando. Al mismo tiempo, pude sentir algo que nunca había experimentado antes, una presencia. Algo o alguien nos estaba observando, no con curiosidad, sino con una clara intención. Nos estaban estudiando, como depredadores acechan a sus presas, y nosotros, todos nosotros, éramos las presas. Helen tenía razón. Lo que estaba sucediendo no era solo físico. Había una presencia invisible e inconmensurable permeando el aire a nuestro alrededor. Algunos de mis colegas comenzaron a murmurar, perdiendo el control. Uno de ellos, Mark, cayó de rodillas, tapándose los oídos, repitiendo que no podía soportar el ruido. Pero no había sonido, al menos no en el sentido común. Era una presión, una fuerza invisible que se expandía por el aire, asfixiante. Algo estaba invadiéndonos, no solo físicamente, sino mentalmente, perforando nuestras mentes. Mientras observábamos el cielo, presenciamos la manifestación final. La mancha negra se expandió de forma devastadora, cubriendo gran parte del planeta. En el centro de esa oscuridad, ahora visible a simple vista, había un vórtice de luces distorsionadas, girando alrededor de sí mismas, como un torbellino de energía desconocida. No era una nave, no era una entidad que pudiéramos categorizar. Era algo vivo, algo que existía más allá de la comprensión humana, y su mera presencia en nuestro sistema solar estaba distorsionando las leyes de la física. De repente, todas las señales se cortaron. El observatorio quedó en completo silencio. Las pantallas apagadas, los sistemas desconectados. Era como si la Tierra hubiera sido desconectada de todo. En cuestión de segundos, el mundo entero parecía congelado, como si el tiempo se hubiera detenido. La oscuridad, la presencia, había consumido todo. En ese momento, supimos que estaban aquí y que ya no había escape. Sentimos sus mentes sondeándonos, sus intenciones frías y calculadas. Estábamos siendo disecados, mental y físicamente, por algo muy más allá de cualquier cosa que pudiéramos imaginar. Allá afuera, el caos reinaba en las calles. La gente gritaba, algunos rezaban, mientras otros se quedaban paralizados, incapaces de reaccionar. Y entonces, en el silencio más profundo, ocurrió algo aún más aterrador. Una luz intensa comenzó a pulsar desde dentro del vórtice. No era una luz común. Era como si la propia estructura del tiempo y el espacio estuviera siendo desgarrada. Cada pulsación de luz causaba temblores que reverberaban por toda la Tierra, como si el propio planeta estuviera reaccionando a esa intrusión. Fue en ese momento que comprendí la magnitud del error que habíamos cometido. Al responder a la señal, habíamos invitado algo terrible a nuestro mundo, algo que no estaba aquí para hacer contacto, sino para consumir, para estudiarnos y, eventualmente, para destruirnos. Sabía que nada de lo que hiciéramos podría detener lo que se avecinaba. El pavor se apoderó de mí. Todos los años de estudio, todas las teorías científicas, todo parecía inútil ante una entidad que trascendía las leyes naturales. Mientras la luz pulsaba con más intensidad, me di cuenta de que lo que fuera que estuviera aquí no tenía prisa. Nos observaban, nos ponían a prueba, y pronto harían lo que vinieron a hacer.
El mundo, tal como lo conocíamos, estaba a punto de acabar. No con explosiones o guerras, sino con un silencio profundo, una desaparición sutil e implacable. Éramos un experimento, y los resultados estaban a punto de ser revelados. Tras el último pulso de luz, un silencio absoluto se apoderó de todo. Era como si el sonido y la propia vida hubieran sido drenados del ambiente. Nada se movía, ningún ruido era oído. El cielo, ahora completamente dominado por la mancha negra y las luces distorsionadas del vórtice, parecía haber tragado todas las estrellas y la propia luz. Estaba en el observatorio, parado frente a las pantallas apagadas, intentando procesar lo que acababa de suceder. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar su eco en el vacío que ahora llenaba el mundo. Miré alrededor y vi a mis colegas en estado de shock. Algunos lloraban en silencio, otros estaban completamente paralizados. Aquellos que habían gritado o caído de rodillas como Mark, ahora estaban inmóviles. No sabíamos qué hacer, cómo reaccionar. La verdad era que, en el fondo, ya no importaba. Lo que fuera que estaba en el cielo, lo que fuera que había respondido a nuestra llamada, había cumplido su misión. De una forma u otra, el mundo nunca volvería a ser el mismo. Allá afuera, el desespero se apoderó de las ciudades. Cuando las luces comenzaron a desaparecer del cielo y las estrellas dejaron de brillar, la gente intentó aferrarse a cualquier vestigio de normalidad. Pero eso era imposible. Todos sabían, todos sentían que algo había cambiado fundamentalmente. El aire, el cielo, incluso el suelo bajo nuestros pies parecía diferente. Había una extraña quietud, como si el planeta se estuviera ajustando a la presencia de esa fuerza incomprensible que flotaba sobre nosotros. Los gobiernos emitieron declaraciones tratando de tranquilizar a la población, pero nada de lo que dijeran podría deshacer lo que todos habían presenciado. Sabíamos que las autoridades estaban tan perdidas como nosotros. Y, lo que era peor, sabíamos que también sentían lo que estábamos sintiendo, que estábamos a merced de algo mucho más grande que cualquier tecnología o ejército podría contener. El miedo ya no era sobre lo que estaba por venir. El miedo ahora era sobre lo que ya había sucedido, y todos compartíamos esa sensación. En los días que siguieron, intentamos retomar nuestras vidas, pero el impacto de la presencia alienígena era inescapable. La gente hablaba en susurros, con miradas furtivas. La idea de que algo nos había tocado, nos había sondeado, sin que siquiera comprendiéramos sus intenciones, flotaba en el aire. Aunque el vórtice y las luces en el cielo comenzaron a desaparecer lentamente, la sensación de que aún estábamos siendo observados permaneció. Era como si el depredador estuviera solo esperando el momento adecuado para atacar de nuevo. En el observatorio, intenté volver a la rutina y analizar los datos, buscando cualquier rastro de las señales que habíamos monitoreado por tanto tiempo. Pero todo estaba en silencio. El cosmos, que antes vibraba con infinitas frecuencias y ecos de estrellas distantes, ahora parecía una pantalla en blanco, como si el universo hubiera dejado de hablar con nosotros. La vastedad estaba en silencio, pero sabíamos que continuaba observándonos. Esa sensación de ser vigilados no había desaparecido, y sabía que no estaba solo en ese sentimiento. Todos a mi alrededor compartían esa nueva paranoia silenciosa. Las semanas que siguieron trajeron un nuevo tipo de desespero. La vida en la Tierra continuaba, pero la humanidad había cambiado. Nadie hablaba directamente sobre lo que sucedió aquella noche, pero todos sabían que algo había cambiado. Era como si una sombra flotara sobre el mundo, un recordatorio constante de que ya no éramos los dueños de nuestro destino. Las calles estaban más vacías, la gente evitaba el contacto visual y las sonrisas habían desaparecido. Había una aceptación sombría de que, aunque se habían ido, volverían. Y, la próxima vez, quizás no habría aviso.
Las conversaciones en el observatorio también cambiaron. Científicos que antes discutían teorías y hacían planes, ahora hablaban en tonos bajos y resignados. Nadie se atrevía a especular sobre lo que era aquel vórtice o quiénes eran ellos. Todos sabíamos que no estábamos equipados para entender. El consenso silencioso era que lo que fuera que estaba en el cielo, lo que fuera que había respondido a la señal, estaba más allá de nuestra comprensión, y tal vez más allá de cualquier posibilidad de defensa. Recuerdo una conversación con Helen, unos días después de todo. Ella parecía abatida, con la mirada perdida en las pantallas que ahora mostraban solo el vacío. «No sé si fuimos elegidos o condenados», dijo, con una voz pesada de cansancio. «Pero sé que nunca deberíamos haber respondido». Esas palabras resonaron dentro de mí, trayendo un peso insoportable. Sabía que tenía razón. Nunca deberíamos haber explorado tanto. Nunca deberíamos haber buscado respuestas a preguntas para las que no estábamos preparados. El mundo continuó, de alguna manera, pero nada volvió a la normalidad. Todos sabíamos que estábamos esperando algo. Sabíamos que volverían, y cuando eso sucediera, no habría más invitaciones. No habría más curiosidad. Seríamos consumidos. Quizás ya lo habíamos sido. El silencio del universo, que antes era un vacío fascinante a explorar, ahora parecía una prisión. El eco de nuestra respuesta había sellado el destino de la humanidad, y todo lo que quedaba era esperar. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. El mundo, aparentemente, siguió adelante. La gente volvió al trabajo, los gobiernos reanudaron sus actividades, y los medios, con el tiempo, comenzaron a silenciar los relatos sobre lo que había ocurrido aquella noche fatídica. Pero la verdad es que nadie realmente siguió adelante. Todos estábamos atrapados en un estado de vigilancia silenciosa, como sobrevivientes de un desastre que nunca terminó. El vórtice había desaparecido, pero el miedo a él nunca se fue. En las grandes ciudades, la vida parecía normal a primera vista, pero bastaba con observar más detenidamente para ver los cambios. La gente caminaba por las calles en silencio, como si siempre estuvieran esperando que algo terrible volviera a suceder. Los niños ya no jugaban libremente en los parques. Siempre había una sombra de precaución en todas partes. Las luces de la ciudad, que antes brillaban sin interrupción, ahora eran mantenidas meticulosamente, como si la oscuridad pudiera traer de vuelta lo que vimos en el cielo. Los científicos, antes tan optimistas y curiosos, ahora estaban en silencio. Las reuniones de investigación continuaban, pero ya no había debates emocionantes sobre los misterios del universo. El propio cosmos, antes una fuente de fascinación e inspiración, ahora era visto con desconfianza. Nadie quería mirar al cielo por mucho tiempo. Todos sabíamos que, eventualmente, volverían. El silencio de las estrellas ya no era reconfortante, era una amenaza. Con el tiempo, los gobiernos de todo el mundo comenzaron a implementar nuevas políticas de seguridad. Radiotelescopios fueron desactivados y la monitorización de señales del espacio se redujo drásticamente. La humanidad había aprendido una lección amarga. A veces, lo mejor que se puede hacer es permanecer en silencio. Para la mayoría, el simple acto de intentar escuchar el universo ahora parecía un riesgo insoportable, como si escuchar significara, de alguna manera, ser encontrados de nuevo. Aquellos de nosotros que estuvimos directamente involucrados en los eventos, cambiamos de forma irreversible. En el observatorio, donde antes había un sentido de misión, ahora solo quedaba una sensación de resignación. Yo, particularmente, sentía el peso de la culpa a diario. Las anotaciones de mi padre, que solía revisar en busca de respuestas, ahora parecían una advertencia sombría que habíamos ignorado. Todo lo que quedaba era la pregunta: ¿qué podríamos haber hecho de diferente? La respuesta, que siempre venía a la mente, era dolorosa y simple. Deberíamos haber permanecido en silencio.
A medida que los meses se transformaron en años, una nueva cultura de miedo comenzó a formarse. Libros y películas sobre el cosmos empezaron a ser evitados. Los niños ya no aprendían sobre la exploración espacial con el mismo entusiasmo de antes. La ciencia, que durante tanto tiempo fue vista como la clave para desvelar los secretos del universo, ahora era vista con cautela. El deseo de explorar las estrellas, de buscar vida más allá de la Tierra, había desaparecido. La humanidad, antes curiosa y exploradora, se había retractado hacia adentro. Sin embargo, el mayor miedo no era sobre lo que ya había sucedido. Lo que realmente nos atormentaba era lo que aún estaba por venir. Sabíamos que volverían. Quizás no hoy, quizás no mañana, pero el universo es vasto e implacable. Y sabíamos que, en algún lugar allá afuera, estaban esperando el momento adecuado para tocarnos de nuevo, para recordarnos que somos pequeños e insignificantes ante algo mucho más grande. La sensación de ser observados nunca se fue. Hubo intentos de crear resistencia, por supuesto. Grupos paramilitares comenzaron a organizarse, y algunos gobiernos invirtieron fuertemente en nuevas tecnologías de defensa, como si algo pudiera protegernos de una entidad que ni siquiera entendíamos. Pero esos esfuerzos eran inútiles. La verdad, que pocos estaban dispuestos a admitir, era que no había forma de luchar contra esto. Lo que fuera que había respondido a nuestra llamada estaba muy por encima de cualquier cosa que nuestra ciencia o nuestras fuerzas militares pudieran detener. El mayor desafío para muchos de nosotros era vivir con la incertidumbre. El miedo de que, en cualquier momento, el cielo pudiera cambiar de nuevo y que esa presencia colosal pudiera regresar. Para muchos, el simple acto de mirar las estrellas por la noche se convirtió en un gesto cargado de terror. Yo mismo evitaba mirar al cielo por mucho tiempo. Sabía que, si me quedaba allí, parado y observando, podría ver algo moverse en las sombras, algo que estaba esperando el momento adecuado para volver. A medida que pasaron los años, la humanidad comenzó a aceptar la oscura verdad revelada aquella noche. No somos los exploradores del cosmos, somos las presas, y algún día el depredador volvería para terminar lo que comenzó. No sabíamos cuándo, pero sabíamos que, cuando eso sucediera, no estaríamos listos. Lo único que quedaba era la desesperada esperanza de que el silencio durara un poco más.